Mensajes de salvación espiritual para escuchar. Título de este mensaje: Siguiendo la trayectoria de Abraham en la Biblia. Vídeo número 146. Siguiendo la trayectoria de Abraham es una serie de vídeos en la cual se detalla lo que la Biblia enseña acerca del patriarca Abraham, desde el capítulo 11 de Génesis hasta el capítulo 25, y a partir de Génesis 12:1 hemos estado analizando versículo por versículo. En este vídeo de hoy vamos a estar meditando acerca de Génesis 23:5 de la Biblia, y también acerca de Génesis 23:6, comenzando con Génesis 23:5. Génesis 23:5 dice: Y respondieron los hijos de Het a Abraham, y le dijeron, Génesis 23:5. Los detalles de Génesis 23:5. En los dos versículos anteriores vimos que Abraham buscó reunirse con los hijos de Het, que en realidad se refiere a los descendientes de Het. Abraham necesitaba negociar con los lugareños de Kiriat Arba, la cual era el nombre de la ciudad de Hebrón en esos tiempos. Vimos ya que Sara, la esposa de Abraham, acababa de morir en ese poblado, y este percance ocurrió unos 4 años después que Dios le pidiera a Abraham que ofreciera a Isaac, el único hijo que tuvo Abraham con Sara. ¿Que ofreciera a Isaac para qué? Dios pidió a Abraham que ofreciera a Isaac en holocausto a Dios. Esta vez, en Génesis 23:5, Abraham estuvo buscando reunirse con los lugareños con el fin de negociar un terreno, donde Abraham enterraría el cuerpo de Sara. Recordemos que Abraham y Sara estuvieron viviendo en Berseba, ciudad esta fundada por Abraham. Sin embargo, todo indica que en algún momento Abraham y Sara se mudaron unos 35 kilómetros al noreste de Berseba, se mudaron hacia el área de Kiriat Arba. La Biblia no da detalles acerca de cuándo ellos se trasladaron allá. Aunque da detalles de que los lugareños con los cuales Abraham se mezcló eran los descendientes de Het y los llamados hititas. Vimos que Het fue un descendiente de Canaán, siendo este un nieto de Noé, el constructor del arca en los tiempos del diluvio. Como vemos en Génesis 23:5, ya Abraham había dicho a los hijos de Het lo que él necesitaba de ellos, y los hijos de Het estaban a punto de responder a Abraham acerca de lo que Abraham quería comprar. En los detalles de Génesis 23:6, veremos la respuesta que dieron los hijos de Het a Abraham. Para estas escenas de Génesis 23:5, Abraham tenía 137 años, e Isaac su hijo tenía 37, y ya hacían por lo menos 87 años desde que Dios se había revelado a Abraham, según la Biblia, ver Hechos 7:2-3. De esto se deduce que Abraham vivió junto a Sara por lo menos 90 años, hasta que ella murió en Kiriat Arba. Con 137 años de vida, Abraham era ya viejo. La Biblia dice que Dios bendijo a Abraham en todos los sentidos. Los hititas consideraban a Abraham como un príncipe poderoso y divino. Entonces, en estos lugares, Abraham tenía una buena reputación. Abraham seguía confiando en Dios y en las promesas que Dios le hizo, aun cuando su esposa murió. Durante toda su vida, sin ver nunca el pleno cumplimiento de esas promesas, Abraham siguió confiando en Dios. Pues el Señor le mostró bastante a Abraham, hasta el punto de que él seguía creyendo en el Señor Dios. Sin embargo, las promesas de Dios para Abraham se cumplirán completamente después de la segunda venida de Cristo. Sara fue una mujer hermosa. Ella, aun a una edad avanzada, seguía siendo de una belleza perturbadora. Se decía que ella era la más hermosa de las mujeres, de una belleza que atemorizaba y atraía a la vez, una belleza que sedujo a Abraham desde un principio. El rey Abimelech se enamoró de Sara cuando ella tenía 89 años, ver Génesis 22. Sara también fue codiciada por un faraón de Egipto, y por Lamec. Pero ella era la niña de los ojos de Abraham, y la dueña de su corazón, y también ella gozaba de la protección de Dios. Sara sin dudas contribuyó para que Abraham fuera bendecido, y para que el nombre de Abraham fuera grande.
en parte debido a la belleza de ella, ver Génesis 12, 10 a 20, y en parte por la victoria de Abraham ante una guerra de Abraham contra 5 reyes, en la cual se demostró el poder de Abraham como un hombre de Dios, ver Génesis capítulo 14. El triunfo del amor y la fe en Dios hicieron posible una hermosa historia que dio como fruto un hijo llamado Isaac, y que un reino y un salvador salieran de Abraham. Por medio de Sara y Abraham, se destaca la supremacía del amor tal como lo declaró Pablo a los Corintios, en 1 de Corintios 13, 4 a 8. Tal como vimos en Génesis 23, 4, Abraham estaba en una ciudad extranjera, pues él mismo lo declaró a los lugareños diciéndoles: extranjero y forastero soy entre ustedes. Versículo 4. Y la prioridad inmediata de Abraham era tener un lugar donde enterrar a su esposa Sara. Es posible que, en cuanto a la sepultura de Sara, algunas personas extrañas se ofrecieron a ayudar a Abraham, porque él era considerado un príncipe de Dios, y ellos le respetaban. Aunque Abraham no se había establecido en el área, su reputación era intachable. Los cristianos que emplean su dinero y su tiempo sirviendo a Dios, a menudo reciben buenos dividendos. También reciben una buena reputación y el respeto de las demás personas. Tanto la Biblia como el Corán de los musulmanes coinciden en que hace 4000 años, Dios les otorgó la tierra prometida a Abraham y a sus descendientes. Sin embargo, los árabes reclaman el territorio asegurando que les pertenece a ellos por medio de Ismael, el primer hijo de Abraham. El Israel moderno ocupa una porción de territorio relativamente pequeña, debido a la desobediencia de los israelitas a Dios. Los árabes poseen 700 veces más tierra que los israelíes, además de vastas reservas de petróleo y minerales. Siendo así, entonces, ¿por qué están los árabes tan determinados a apoderarse del diminuto Israel? Porque según el Islam, el territorio que los israelíes ocupan pertenece a ellos. Dios declaró que no sería Ismael, sino Isaac, el hijo de Sara, el heredero de la promesa. Pues, dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Esto lo hallamos en Génesis 17, 15 a 16. En la Biblia, 12 veces Yahvé se llama a sí mismo, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob, y más de 200 veces, desde Éxodo 5:1 hasta Lucas 1:68, a Yahvé se le llama el Dios de Israel. Los musulmanes declaran que la Biblia fue corrompida por revisiones posteriores. Sin embargo, los miles de manuscritos bíblicos e históricos, la exactitud de las profecías cumplidas y la intrincada integración de los temas desde Génesis hasta el Apocalipsis, convierten tal reclamo de los musulmanes en algo que no tiene sentido. Además, el propio Corán verifica lo que dice la Biblia respecto al derecho de Israel en la tierra prometida, en Sura 5:70-71. Hermanos míos, hasta aquí con Génesis 23:5. Ahora vamos a meditar acerca de Génesis 23:6. Este versículo dice: Óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios, entre nosotros, en lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta, ninguno de nosotros te negará un sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Génesis 23:6. He aquí los detalles de Génesis 23:6. Abraham nació en Ur de los Caldeos, en Mesopotamia, por el año 1960 a.C. Su padre se llamó Taré, ver Génesis 11:26, el cual tuvo 3 hijos, quienes fueron Abraham, Nacor y Harán. Después de unos 90 años de Abraham estar casado legalmente con Sara, ésta murió en un poblado que en aquella época se llamaba Kiriat Arba. Este lugar en la actualidad se llama Hebrón, y está ubicado en el país de Cisjordania, y a unos 20 kilómetros al oeste del Mar Muerto. En las escenas de Génesis 23:6, Abraham estaba negociando con los hititas, heteos,
quiénes eran los habitantes lugareños, y Abraham dialogaba con ellos con el fin de comprar un terreno en el cual debía enterrar el cuerpo de su difunta esposa, Sara. Nosotros desde el versículo Génesis 23:2 hemos estado detallando un diálogo entre Abraham y los hijos de Et, a quienes la Biblia llama así a los lugareños. Las palabras en este versículo de Génesis 23:6 es una respuesta dada por los lugareños a Abraham. A los hijos de Et se les llamaba eteos, derivado de Et, y ellos habían notado cómo era el estilo de vida de Abraham. El patriarca daba testimonio de su fe en el Dios único. Y por hechos insólitos que Dios hizo alrededor de Abraham, por eso los lugareños reconocían a Abraham como un príncipe de Dios. Un príncipe normalmente tiene autoridad en su territorio, de modo que tal consideración hacia Abraham había sido de gran influencia entre los eteos. Abraham pudo influir a este pueblo porque él tenía una relación íntima y diaria con Dios. Y en la vida práctica de Abraham los eteos comprendían que, si no querían vérsela con Dios, mejor era respetar al patriarca como el príncipe de Dios. Recordemos que Jesús el Salvador, en Juan 14:30 y en otros versículos, nos hizo saber que Satanás es el príncipe de este mundo. Y como un príncipe que Satanás es, él tiene autoridad en este mundo entre las personas mundanas, las que no obedecen a Dios por medio de Jesucristo. Veremos más adelante que por el buen testimonio de Abraham, los eteos le ofrecieron elegir el mejor lugar para la sepultura de Sara, sin que tuviera que pagar algo por el terreno. Pero Abraham quería pagar, y por eso compró un predio, junto con una cueva. A pesar de que Dios le había dicho a Abraham que toda la tierra que conformaban a Canaán, él se la daría a Abraham. Sin embargo, esta fue la primera propiedad que la Biblia da a entender que Abraham tuvo en este mundo, y allí sepultó a su esposa Sara. Al comienzo de Génesis 23:6. Notamos que los eteos, que también eran llamados hititas, se dirigieron a Abraham llamándole Señor nuestro. Estos lugareños de Kiriat Arba mostraron mucha estima en Abraham. Parece que ellos visualizaban a Abraham como un ser que era medio humano y medio ángel, celestial, y eso era debido a las hazañas que habían escuchado que Dios había hecho alrededor de Abraham. Quizás por eso se atrevieron a decir a Abraham, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En este mundo encontramos como príncipes a los hijos de un rey. Estos lugareños se referían a que Abraham, como un príncipe de Dios, se encontraba residiendo entre ellos. De esto entendemos que los eteos veían a Abraham como un hombre tan sagrado delante de Dios, que ellos pública y espontáneamente expresaban que Abraham era un príncipe de Dios, el que se encontraba entre ellos. Sin embargo, estos lugareños practicaban el paganismo. ¿Cuál es la enseñanza que se puede extraer de esto? De esto aprendemos que, el creyente que realmente cuenta con el favor divino no debe alabarse a sí mismo, ni tampoco alardearse de sus atributos, de su belleza, de su santidad, de su sabiduría, etc., pues el Creador hace que personas que están alrededor de un creyente muy bendecido por Dios, confiesen los atributos que ese creyente posee. En Mateo 23:12, Jesús el Salvador dice, el que a sí mismo se engrandece, será humillado, y el que se humilla, será engrandecido. Toda persona que se alardea de atributos de origen divino, cae en pecado de vanidad, y no tendrá el respaldo de Dios. Solo Jesucristo podía atribuirse ciertos atributos a sí mismos, porque él no solo tenía el respaldo de Dios, sino que a la vez Jesús entregó su vida por las causas que él mismo pregonaba. De ahí es que se justifica cuando Jesucristo decía frases de sí mismo, tales como, 1, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Juan 17, 2, yo soy el buen pastor. Juan 10:14, 3, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14:6, 4, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9, etc. Por otra parte, los eteos, a Abraham le dijeron, en lo mejor de nuestro sepulcro sepulta a tu muerta. Dar lo mejor no solo es una muestra de superación, sino que también es una muestra de amor, agradecimiento
y de honra por los demás. En los momentos de tristeza de Abraham por la muerte de su esposa Sara, estos, heteos lugareños, se presentaron como amigos de Abraham, que le querían mucho, y ofrecieron darle lo mejor para que sepulte a Sara. Pronto veremos que la oferta era muy buena. Pero Abraham no podía permitir que sean otros los que honren a la esposa de Abraham que se encontraba muerta. Pues, en el caso de Abraham, solo cuando a la persona adolorida le cuesta, se muestra la honra y el amor. Los lugareños también dijeron a Abraham: ninguno de nosotros te negará un sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Esta declaración de los lugareños confirma lo que ellos dijeron cuando expresaron: en lo mejor de nuestros sepulcros sepulta a tu muerta. Estos moradores tenían un concepto bien alto de Abraham, y estaban dispuestos a todo para ayudarle a que entierre a su esposa muerta. Pero como dijimos en otra ocasión, Abraham sabía que tarde o temprano, por ser los heteos un pueblo pagano, ellos cambiarían en cualquier momento la visión superpositiva que tenían de Abraham como un príncipe de Dios, y así los huesos de Sara podrían ser profanados. Por eso Abraham buscó hablar con ellos con el fin de tener una constancia de que el terreno era de él, porque lo adquirió en una compra. Nota. Estimados amigos y hermanos en la fe, esperamos que seguirán escuchando y viendo estos vídeos, cada vez que publiquemos uno. No dude usted en reenviar a alguien cada vídeo. Nosotros no comercializamos ni ganamos dinero con estos vídeos. Ni recibimos ni aceptamos ofrendas ni diezmos. Estamos en una guerra, la cual no es física, y por eso no se puede ver ni sentir. O sea, estamos en una guerra espiritual, y esta guerra fue iniciada por Satanás. Este ser maligno se apodera de la mayoría de las almas humanas. Por eso en Mateo 7:14 de la Biblia, nuestro Salvador Jesús dice que pocas personas hallan el camino y la puerta que conducen al reino espiritual de Dios y de Jesucristo. Si usted reenvía estos vídeos, usted contribuye a salvar almas para que no sean víctimas de Satanás. Manténgase usted mismo en la ruta hacia el reino de Dios y ayude a otros a entrar al reino de Dios, así como usted desea entrar. Que Dios bendiga a usted muy ricamente.